Estamos en la sección del día miércoles. En este día la lección nos presenta cuando Pablo llega por fin a Roma. Este día la lección es Pablo en Roma. Después de 3 meses en Malta, Pablo y sus compañeros finalmente pudieron continuar su viaje, de acuerdo a Hechos capítulo 28, versículo 11. Y llegaron a puerto de Puteoli. En este puerto, en la moderna ciudad de Puzuoli, en la bahía de Nápoles, desde donde viajarían a Roma por tierra. En otras palabras, de este lugar en adelante, Pablo tendría que viajar ahora por tierra, ya no por barco. Es interesante notar que hoy vemos muchas maneras de transportarlo: avión, tren, automóviles, barcos, botes, de muchas maneras. Pero en este caso, Pablo había pasado todas las travesías de los viajes anteriores por barco y ahora llega a esta ciudad de Puteoli, donde llega a la ciudad moderna de Puzuoli, de esta bahía de Nápoles, para partir ahora por tierra. Ahora, la noticia del arribo de Pablo llegó rápidamente a Roma, o sea, fue algo que se esparció como un fuego que se esparce rápidamente. La gente se enteró de que había llegado Pablo, el famoso Pablo que ustedes recuerdan era un grande perseguidor de la iglesia. Y desde allí, dice, un grupo de creyentes viajó varios kilómetros al sur para darle la bienvenida. En otras palabras, todos los hermanos creyentes de la nueva fe de Pablo, de la fe cristiana, llegaron para darle ánimo, para darle fuerza, para darle fortaleza, para darle una presencia de solidaridad con el apóstol. Dice aquí, nunca había estado él en Roma. El apóstol tenía muchos amigos, gente que era colaboradores, conversos, parientes y muchos otros. Al llegar allí, era mucha gente la que le apreciaba. La reunión se convirtió en un foro allí en Apio. Debió haber sido una reunión conmovedora. Yo imagino lágrimas, abrazos, muchas palabras de encomio para el apóstol por causa de su naufragio, por causa de todo lo que había sufrido: palos, persecución, apedreamiento, naufragio, todo lo que había sufrido el apóstol Pablo. Y esto, dice, como resultado de una demostración tan única de amor y cuidado por parte de sus queridos amigos, el apóstol agradeció a Dios y se sintió profundamente animado cuando estaba a punto de enfrentar un juicio delante del emperador. ¡Wow! Todas estas cosas tenía que haber pasado Pablo solo para estar frente al emperador romano, para dar testimonio de la gloria de Dios. Él tenía que pasar persecuciones, todas estas cosas, porque todas las cosas acontecen a bien a los que Dios llama y ama. Y Pablo es un vivo ejemplo de esto. Pablo no era culpable de ningún crimen. Lo interesante es que a él se le permitió vivir en una casa alquilada. Esto probablemente explique por qué él lo pusieron en una casa alquilada y no lo pusieron en una prisión o en un campamento militar. Aunque él estaba encadenado a un soldado romano todo el tiempo, el hecho de que Pablo viviera por cuenta propia implica que pudo continuar con su oficio. En otras palabras, seguramente Pablo siguió haciendo tiendas. Pero además de seguir haciendo tiendas, yo imagino que tenía que venderla. La gente tenía que llegar allí. Ahora, dice, aunque Pablo no podía ir a la sinagoga podía ir a él. En el libro de los Hechos, en el capítulo 28, de los versículos del 17 al 22, relata toda esta experiencia. Dice así, versículo 17. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Y él explica que no tenía ninguna causa por la cual ser acusado. Pero dijo él, no me vi obligado a apelar al César. Entonces, versículo 21 dice, entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado alguna
cosa mal de ti, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla en contra de ellas. Ahora, Pablo está dando testimonio. Pablo está diciendo, mire, esto y esto y esto me pasó. A mí me han acusado. Yo soy inocente de todos estos cargos. Este es mi argumento. Esta es mi defensa. Ahora, es interesante notar que tanto podríamos decir moros y cristianos se reunieron para oír a Pablo. Y lo interesante de esto es lo que dice el versículo 22. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta no es notorio que en todas partes se habla en contra de ella. Ahora Pablo pertenecía ahora a lo que ellos llamaban esta secta. Ahora Pablo convocó a los dirigentes para explicarles cómo lo había hecho antes, que había sido arrestado sin ninguna otra razón que la esperanza de Israel. ¿Cuál es la esperanza de Israel? La resurrección. Dice aquí, su intención no era tanto defenderse, sino crear una atmósfera de confianza que le permitiera predicar el evangelio y demostrar que la resurrección de Jesús era el cumplimiento de la esperanza ancestral de Israel. Ahora, sorprendidos porque no habían recibido ninguna información de Jerusalén sobre Pablo, los judíos decidieron escuchar al apóstol Pablo. ¡Wow! Es interesante notar, esta gente, los judíos, sobre todo los de la sinagoga, los líderes, guardaron silencio y secretamente no anunciaron lo que estaba pasando, sino que ellos querían manejarlo entre ellos. Estaban, por así decirlo, poniendo una mordaza a la realidad y estaban sacando su propia realidad, lo cual era falso. Y ahora esta gente, ahora en Roma, recibe el apóstol Pablo los reúne y les presenta la verdad, el mensaje glorioso de la salvación en Jesucristo, el cual muchas veces se presenta con un ambiente donde hay hostilidad, violencia, en contra de los creyentes de todas las épocas. Podemos permanecer fieles incluso, dice, delante de los demás, en contra de aquellos que nos acusan, nos asedian. Sin embargo, estamos del lado correcto, estamos del lado de Dios. Y esto fue lo que pasó con el apóstol cuando llegó a Roma por fin. Estudiemos la lección en el día jueves y descubramos qué nos enseña esta lección con el tema que es la victoria del evangelio. Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición.